Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Mi nombre es Alfredo y el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema titulado La Cuaresma, un tiempo de conversión. La Cuaresma es un tiempo litúrgico importante para cada uno de nosotros católicos, ya que es una preparación para la Pascua, es decir, la fiesta más importante del cristianismo, la resurrección de Jesús. El nombre de Cuaresma viene del latín cuadragésima, que significa 40. Es decir, estamos hablando de 40 días de preparación para la celebración de la Pascua. Iniciamos este año 2025 el 5 de marzo con el miércoles de ceniza y culminaremos el día 20 de abril con el domingo de resurrección. Aquí en pantalla tenemos algunas fechas importantes como lo es el domingo de Ramos, jueves santo, viernes santo y sábado santo. Ahora, definamos entonces que la cuaresma es un tiempo litúrgico. Hace referencia a estos tipos de periodos de tiempo en los cuales se nos invita a reflexionar sobre determinada temática. Así como en la Navidad reflexionamos sobre el nacimiento de Jesús, el Adviento reflexionamos la preparación, propiamente la cuaresma estamos en un tiempo de reflexión sobre nuestra vida, un tiempo para mejorar y sobre todo también esta relación con Dios, con los demás, con el prójimo, conmigo mismo y sobre todo principalmente acercarnos a Dios. Ahora, hemos dicho que hace referencia a 40 días de preparación para la Pascua, sobre todo en este recuerdo, en este festejo que es la resurrección, es decir, que Jesús vence básicamente la muerte. El número 40 en la Biblia lo encontramos con un simbolismo muy interesante. Por ejemplo, la primera vez que lo encontramos es en el Génesis, cuando encontramos este relato sobre el diluvio, el cual básicamente nos invita a reflexionar sobre una especie de purificación que se lleva a cabo. Más allá del sentido literal, realmente estamos hablando de un sentido metafórico, pero nos referimos a un diluvio el cual tiene como finalidad purificar a la humanidad. Entonces, este primer sentido, purificación, quedémonos con esta idea. Número 2. El pueblo de Israel, una vez que es liberado de Egipto, básicamente para llegar a la tierra prometida, Canaán, tiene que pasar 40 años. Es decir, estamos hablando de un tiempo de preparación y de un tiempo también de purificación. Nuevamente repetimos esta palabra, purificación, y ahora le agregamos preparación. Jesús, antes de iniciar su ministerio, después de ser bautizado, dice la escritura que se va al desierto y ahí está 40 días y 40 noches en ayuno, en oración, y básicamente también es un tiempo de preparación. Vemos esas palabras entonces que se repiten, purificación, preparación, que precisamente para nosotros católicos la cuaresma es un tiempo de purificación y es un tiempo de preparación. Esa idea es muy importante. El miércoles de ceniza los católicos hacemos una práctica interesante e importante, la cual consiste en imponernos ceniza sobre nuestra cabeza, la cual representa básicamente que una persona está arrepentida de sus pecados y sus actos y por lo tanto quiere cambiar. Ordinariamente escuchamos al sacerdote o a la persona que impone la ceniza, que puede ser también un laico, un ministro, un catequista, y que nos dice, conviértete o arrepiéntete y cree en el Evangelio. Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás. Estas frases, sin duda alguna, nos recuerdan precisamente esta finalidad, ¿no? De acercarnos a Dios, convertirnos a Dios, tener un encuentro más profundo con Dios y sobre todo, si nos hemos estado alejando del camino de Dios, regresar, retornar a Él. Recordar también que somos finitos, es decir, que tenemos básicamente un tiempo determinado el cual estaremos aquí y por lo tanto es necesario reflexionar qué estamos haciendo con nuestra vida. Ahora, es importante tomar en cuenta que la ceniza en tiempos antiguos de la iglesia primitiva se hacía como un gesto de manera pública, es decir, cuando una persona cometía un pecado grave y era básicamente expulsada de la iglesia, es decir, se apartaba de la iglesia, pero la persona cuando se arrepentía realmente de su pecado, se vestía de sayal, se dice la tradición, y se ponía ceniza en la cabeza, lo cual simbolizaba, cuando la persona andaba en el pueblo y la veían de esta manera, simbolizaba entonces que esta persona estaba arrepentida de su pecado y quería ser reintegrado por la iglesia y perdonado por Dios. Entonces, es una práctica antigua que en la actualidad todavía, repito, la seguimos nosotros realizando el miércoles de ceniza. Quitémonos unas ideas erróneas de esta imposición de la ceniza. La ceniza ciertamente no nos va a salvar, la ceniza no hace otra cosa más que aquella persona que se la pone tiene que reconocer que ha pecado, tiene que reconocer que está arrepentida, tiene que reconocer que quiere cambiar y mejorar. Ahora, dentro de la cuaresma
se nos pide realizar ciertas prácticas cuaresmales. ¿Qué son las prácticas cuaresmales? Es decir, son tres: la penitencia, la caridad y la oración. Son prácticas que nos acercan a Dios, nos acercan al prójimo y nos hacen entrar básicamente o interiorizar en nosotros mismos. Primero empecemos con la penitencia, que es básicamente el interiorizar sobre nuestro ser, sobre nuestra persona. Y aquí se nos habla de dos cosas: la abstinencia y el ayuno. En el caso de la abstinencia, es decir, básicamente se nos pide que en realidad todos los viernes del año, curiosamente muchos pensamos que solamente los viernes de Cuaresma, pero en realidad son todos los viernes de todo el año, pero especialmente se nos pide intensificar precisamente en este tiempo de la Cuaresma. Obligatorio para todas las personas mayores de 14 años, es decir, abstenernos de comer carnes rojas y carnes de aves. Ahorita explicaremos por qué. En el caso del ayuno, solamente se nos pide el día miércoles de ceniza y el día viernes santo. Ahora, ese es obligatorio también para las personas de 18 a 59 años, exceptuando las personas que padezcan alguna enfermedad que pueda afectar, sobre todo si no comen. Entonces, es importante tomar en cuenta eso. Ahora, la abstinencia y el ayuno básicamente son ejercicios, son hábitos que nos pueden ayudar a nosotros a autocontrolarnos, a autorregularnos sobre nuestro propio cuerpo. Es decir, de manera ordinaria nosotros hacemos ciertos sacrificios y de hecho también hay que mencionar esto es un sacrificio. Tratamos de unirnos de manera espiritual con los sacrificios que ha hecho Jesús por la humanidad, que claramente es algo mínimo en comparación con lo que ha hecho, pero tratamos de, digamos que hacer un pequeño sacrificio. Ahora, el abstenerse, el hacer ayuno básicamente implica una voluntad fuerte. Por lo tanto, cada vez que nosotros hacemos estas prácticas, nosotros estamos fortaleciendo nuestra voluntad, es decir, nos privamos de un alimento, nos privamos de carnes rojas o carnes de aves, no porque no nos guste, no porque sea malo, sino porque básicamente queremos autocontrolar nuestro cuerpo. Miren, imaginémonos, si el día de hoy podemos nosotros empezar con este tipo de prácticas, el día de mañana podremos también controlar nuestra voluntad o fortalecer nuestra voluntad para evitar caer en algunos pecados realmente graves. Por eso es la importancia de la penitencia. Ahora, número dos, la caridad. La caridad se trata de acercarnos al prójimo, de ver lo que necesita. No necesariamente solo la parte económica. A veces nos vamos con la idea de solo dinero, solo comida, pero hay muchas maneras de acercarnos. Es decir, los padres acercarnos a los hijos, acercarnos a un amigo que necesita mi ayuda, que necesita un consejo, que necesita ser escuchado, acercarnos, ayudar, ¿no? Dar nuestro tiempo. Y yo, por supuesto, también, si tenemos la posibilidad económica de ayudar a alguien que lo necesita económicamente hablando, en especie también lo podemos hacer. La caridad antiguamente se le conocía propiamente como la limosna, ¿no? Y número tres, obviamente estamos en un periodo de conexión con Dios, en el cual se nos invita sobre todo a practicar o a vivir esta Semana Santa acercándonos principalmente a la iglesia. A veces nos vamos solamente con la idea de las representaciones, del Via Crucis, y vamos ahí, y digo, está bien, conocemos un poco más de la vida de Jesús, pero también no nos olvidemos que la iglesia nos invita a meditar, a hacer oración. Por eso de ahí los días especiales, ¿no? El Domingo de Ramos, la Santa Misa, después tenemos el jueves, el viernes, el sábado y el domingo nuevamente de resurrección, para participar de manera activa en estas oraciones especiales, en estas celebraciones, y se nos invita a profundizar, a reflexionar y sobre todo a entrar en comunicación con Dios. Ahora, la Semana Santa propiamente, como ya he mencionado, hay algunos días en específico que quisiera hacer hincapié en qué es lo que recordamos nosotros. Primero empezamos con el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos nosotros recordamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Recordemos que Jerusalén era básicamente como una especie de capital del lugar donde estaba el templo de Jerusalén, donde estaban los sumos sacerdotes, donde se iban a hacer sacrificios, de hecho, donde las personas, en el caso de Jesús, que a los 12 años, según la tradición, tenía que ser llevado básicamente hasta Jerusalén, este, a ofrecer este sacrificio. Y bueno, recordemos de hecho esa escena donde en la Biblia se nos relata, ¿no? Que Jesús va al templo con María, José, y bueno, Jesús perdido y hallado en el templo, ¿no? Esta famosa historia. Pero recordemos entonces que Jesús vuelve a ir a Jerusalén, pero ahora ya a los 33 años, básicamente. Aquí va a vivir la última semana de vida. Por lo tanto, él llega al iniciar básicamente su misión en Jerusalén, es recibido, es decir, la gente ya había escuchado de él, había escuchado sobre los milagros, había escuchado sobre sus predicaciones y por lo tanto lo reciben con alegría y lo reciben precisamente con este gesto de algunas palmas. Se dice que tendían ropa
sobre el suelo para que Jesús pasara. Lo recibieron como un rey, pero de manera sencilla. Y fue esta famosa frase, Hosana, el hijo de David. Entonces, es lo que recordamos y básicamente los católicos lo que hacemos para recordar ese acontecimiento es precisamente llevar palmas o ramos a misa para que sean bendecidos. También recordamos precisamente que Jesús debe reinar en nuestro corazón, ¿no? Entonces, esa es la finalidad propiamente del Domingo de Ramos. Posteriormente pasamos al día Jueves Santo. El día Jueves Santo recordamos algunos aspectos súper importantes, que es básicamente en la última cena, Jesús con sus discípulos, con sus apóstoles, instituye la Eucaristía. Es ahí cuando toma pan, lo parte y lo da diciendo, esto es mi cuerpo, toma el vino, esta es mi sangre, que será derramada por ustedes, ¿no? Entonces, en ese momento se instituye la Eucaristía. También vemos, por ejemplo, que en ese mismo instante a los apóstoles los instituye como sacerdotes, les da la potestad. Recordemos esta palabra importante, hagan esto en memoria mía. No les dice si quieren, no les dice si pueden, les dice háganlo. Es una orden directa por parte de Jesús y en ese momento los convierte básicamente en sacerdotes. Ahora, hay que tomar en cuenta también que hay un gesto muy importante que es básicamente cuando Jesús le lava los pies. En la antigüedad, por ejemplo, había los amos y los servidores, es decir, los amos, los dueños de la casa, los dueños del hogar, y tenían los servidores, personas que ayudaban básicamente. Entonces, el amo cuando llegaba de trabajar, llegaba de cierto lugar, recordemos que no había pavimento y todo, o sea, terracería y demás, polvo, y por lo tanto, pues llegaba cansado, con los pies sucios, y por lo tanto se sentaba y el servidor llegaba directamente con una jofaina, una especie de este, recipiente con agua y con una toalla, llegaba a lavar los pies y era un gesto de decir, eres bienvenido, amo, qué bueno que estás aquí, descansa. O sea, era como una especie de un trato que específicamente era de los sirvientes hacia los amos. Ahora, en esta ocasión es Jesús el que básicamente toma la jofaina, toma el agua y toma la toalla para lavarle los pies a los apóstoles. Es un gesto básicamente de humildad. Y de hecho, él menciona algo muy importante, lo que he hecho yo con ustedes, también háganlo ustedes con los demás. No se refiere propiamente, literalmente, a lavar los pies, sino a ser humildes, a servir, ¿no? Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Entonces, por esa razón es importante que ahí se nos habla sobre todo también de la caridad, del amor fraterno. ¿Qué hacemos los católicos nosotros para recordar o conmemorar ese momento? Básicamente es participar en la misa conocida como la misa de la Cena del Señor y dentro de la misa se hace este pequeño gesto recordando precisamente el servicio, la humildad, que es precisamente el lavatorio de los pies. Estamos en Jueves Santo y pasamos a Viernes Santo. El día Viernes Santo nosotros recordamos principalmente la pasión y la muerte de Jesús en la cruz. Es un momento realmente, digamos, en el cual los católicos debemos reflexionar sobre este sacrificio de amor que Jesús había dicho, ¿no? No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para recordar esto? Bueno, fíjense, es importante tomar en cuenta esto. Ese día solo se hace una celebración. Dentro de la celebración se hace la lectura de la palabra, la adoración del misterio de la cruz, pero no se celebra misa en ninguna parte del mundo. Es decir, recordando que sin Jesús, sin el sacrificio de Jesús, básicamente no habría misa alguna. Entonces, por esa razón. Ahora también participamos repito, la lectura de la pasión de nuestro Señor, la lectura donde narra básicamente todo esto, este acontecimiento. Y como mencionado, se adora el misterio de la cruz, se recibe la comunión también, ¿no? Y de hecho, esta tradición que nosotros usamos los católicos de conmemorar este acontecimiento, que es básicamente el Via Crucis, del latín vía, camino, sendero, y crucis, perdón, que significa cruz, es decir, el camino de la cruz. El camino básicamente que recorrió Jesús hasta llegar al famoso lugar llamado Gólgota o el Calvario, la calavera, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros somos católicos para recordar. Es un momento, es un día básicamente de luto. Pasamos al día sábado y el día sábado nos recuerda este momento en el cual María, junto con los apóstoles, guardan silencio, esperan, ya Jesús está en el sepulcro, la iglesia permanece en oración, acompañada sobre todo de la Virgen María. Y sobre todo nosotros católicos, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros realizamos algo que se llama la vigilia pascual. Esto regularmente es en la noche, ya que hay un simbolismo muy importante, el cual es mantener el templo
con las luces apagadas, solamente con el cirio en el centro, se leen lecturas del Antiguo Testamento hasta llegar a las lecturas del Nuevo Testamento y sobre todo porque vamos meditando un poco la pedagogía de Dios a través de las lecturas del Antiguo Testamento hasta llegar a la iluminación que es Cristo. Entonces, es básicamente la celebración más importante del año porque ya estamos en espera de este acontecimiento tan importante que es la resurrección. Hay un símbolo también muy importante que es la bendición del fuego y del agua. En ese momento renovamos compromisos bautismales. En algunos casos se hacen bautismos de los famosos catecúmenos, personas adultas que se han preparado durante un tiempo para ser bautizados, ser aceptados dentro de la comunidad cristiana. Se enciende el cirio pascual, nuevamente menciono, y es importante porque representa básicamente la luz de Cristo, ¿ok? Cristo resucitado. Ahora, ese día precisamente estamos en vigilia y espera de este acontecimiento tan importante como lo es la resurrección. Es decir, que Jesús vence el pecado y sobre todo a la muerte. Ahora, el domingo, ya estamos cerrando con esta parte, es el domingo más alegre de para todos los cristianos, ya que Jesús ha resucitado, Jesús vive, Jesús está con nosotros, su victoria también es nuestra victoria, ya que Él abre las puertas del cielo para que nosotros podamos entrar. Él ha hecho la parte que le corresponde, ahora a nosotros nos toca hacer básicamente la parte que nos corresponde. Eso nos llena de esperanza, eso nos invita a vivir con alegría y con fe. Pues así, queridos hermanos, esta es la parte de la Semana Santa. Es importante recordar lo que hacemos básicamente cada día. Y por supuesto, estamos encaminados, ya se acerca el tiempo y sobre todo se nos invita, repito una vez más, es un tiempo de conversión, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de acercarnos a Dios.